Bendecido día a todos los oyentes de la emisora de los misioneros laicos católicos Sánate Tú. Bienvenidos a este espacio del Santo del Día. Saludo a mis hermanos con los que compartimos este servicio, este caminar y pedimos también por todos esos hermanos que se están uniendo a esta transmisión en el Santo del Día para que ustedes puedan entender lo que cada santo dejó en el legado aquí en vida plena para obrar y magnificar el santo nombre del Señor. Qué maravilla que tengamos otro espacio para reflexionar y meditar cómo llegar a ese camino de la santidad en cada uno de nosotros y ser mejores personas en el santo nombre de Dios. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos a este espacio de reflexión y oración. Quiero saludar a cada uno de los oyentes que nos están acompañando a través de la emisora católica Sánate Tú, también por Facebook y por YouTube. Un abrazo especial a cada uno de mis hermanos que nos acompañan en el servicio en este espacio. Dios les bendiga. Hermanitos, Dios los bendiga, muy buenos días, bendecido día para todos y cada uno de ustedes, para los miembros de esta bendita comunidad, para todos aquellos que están colocando su fe en las manos de Dios y están compartiendo este santo del día, para que el Señor en este día nos ilumine, nos guarde, nos llene de su presencia y nos permita crecer en la vida de los santos. Infunde tu gracia santificadora sobre cada uno de nuestros hermanos, Espíritu Santo. Danos plenitud de vivir y fortificar nuestra fe, la gracia en el Señor y nuestro crecimiento tanto espiritual como las necesidades que tenemos en nuestro corazón para que en verdad profesemos las verdades y las gracias que el Señor nos quiere dar y entender para ser mejores personas en la fe del Señor. Infunde tu gracia santificadora sobre cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Ilumínanos, Espíritu Santo, para que en verdad seamos fuente de vida y sentido de salvación en cada uno de nosotros. Necesitamos mucho de la unción espiritual para que logremos y profesemos las verdades que Dios quiere y que no sigamos en las mismas cuestiones que nos inhiben en el camino de la santidad. Tú vas a poder en nosotros algo maravilloso, Espíritu Santo, porque tú eres dador de vida, fuente de luz y salvación, vida plena y abundancia en el Señor, y tú infundirás cosas maravillosas para que comprendamos este santo, para que vivamos y reflexionemos en este santo cada día más. Y tú también vas a permitir que hablemos a través de tu voz para que enseñemos a los demás qué es la santidad y cómo esta vida de los santos nos han permitido meditar y reflexionar las cuestiones que Dios nos ha planteado en cada uno de nosotros, cuál es nuestro destino en la vida, cuál es el poder en la fortificación que tenemos que entregar aquí en vida plena y en abundancia en el Señor, para que profesemos la verdad en Cristo, para que no nos cansemos de decir: el Señor ha venido a salvarnos y hemos entregado nuestras vidas en favor y en honor para su santo nombre y voluntad, así sea. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del dulce Inmaculado de María y el Sacratísimo Corazón de Jesús. Ilumínanos y santifícanos y danos la paz espiritual, así sea. Amén. San Cornelio y San Cipriano, mártires. A San Cipriano le rogamos que ruegue a Dios para que los que somos seguidores de Cristo no sintamos nunca vergüenza de ser cristianos y proclamemos siempre y en todas partes, con palabras y buenas obras, nuestra santa religión. San Cornelio, Papa, año 253. Cornelio significa fuerte como un cuerno. Este pontífice fue martirizado en la persecución del emperador Decio en el año 253. Su pontificado se vio amargado por la rebelión de un hereje llamado Novaciano, que proclamaba que la Iglesia Católica no tenía poder para perdonar pecados y que por lo tanto el que alguna vez hubiera renegado de su fe nunca más podía ser admitido en la Santa Iglesia.
El hereje afirmaba también que ciertos pecados, como la fornicación e impureza y el adulterio, no podían ser perdonados jamás. El Papa Cornelio se le opuso y declaró que si un pecador se arrepiente en verdad y quiere empezar una vida nueva de conversión, la Santa Iglesia puede y debe perdonarle sus antiguas faltas y admitirlo otra vez entre los fieles. A San Cornelio lo apoyaron San Cipriano desde África y todos los demás obispos de Occidente. El gobierno del perseguidor Decio lo desterró de Roma y a causa de los sufrimientos y malos tratos que recibió, murió en el destierro como un mártir. San Cipriano, obispo de Cartago y mártir, año 258. Este fue el santo más importante del África y el más brillante de los obispos de este continente, antes de que apareciera San Agustín. Había nacido en el año 200 en Cartago, norte de África, y se dedicó a la labor de educador, conferencista y orador público. Tenía una inteligencia privilegiada, una gran habilidad para hablar en público y una personalidad brillante y simpática que le conseguía un impresionante ascendiente sobre los demás. Llegado a la mayoría de edad, se convirtió al cristianismo por el ejemplo y las palabras de un santo sacerdote llamado Cecilio. Se hizo bautizar y una vez bautizado hizo el juramento de permanecer siempre casto y de no contraer matrimonio. Celibato se llama a este modo de vivir. A las gentes les llenó de admiración el tal voto o juramento, porque esto no se acostumbraba en aquellos tiempos. Desde su conversión descubrió Cipriano que la Santa Biblia tiene tesoros maravillosos de buenas enseñanzas y se dedicó con toda su brillante inteligencia a estudiar este libro santo y a leer los comentarios de los antiguos santos, que los antiguos santos habían escrito. Respecto a la Sagrada Escritura, hizo el sacrificio de renunciar a sus literatos mundanos y que tanto le agradaban antes, y en adelante ya nunca citará ni siquiera una frase de un autor que no sea cristiano católico. Escribió un comentario acerca del Padre Nuestro, tan bello que hasta ahora no ha sido superado por otro autor. Fue ordenado sacerdote y en el año 248 al morir el obispo de Cartago, el pueblo y los sacerdotes aclamaron a Cipriano como el más digno para ser el nuevo obispo de la ciudad. Él se resistía y quería huir o esconderse, pero al fin se dio cuenta de que era inútil oponerse al querer popular y aceptó tan importante cargo diciendo: me parece que Dios ha expresado su voluntad por medio del clamor del pueblo y de la aclamación de los sacerdotes, y llegó a ser el más importante de todos los obispos de Cartago. Un escritor de ese tiempo dejó este retrato de la bondad y venerabilidad de Cipriano. Era majestuoso y venerable, inspiraba confianza a primera vista y nadie podía mirarle sin sentir veneración hacia él. Tenía una agradable mezcla de alegría y venerabilidad, de manera que los que lo trataban no sabían qué hacer más, si quererlo o venerarlo, porque merecía el más grande respeto y el mayor amor. En el año 251, el emperador Decio decreta una terrible persecución contra los cristianos. Le interesaba sobre todo acabar con los obispos y destruir los libros sagrados. Y para que el mal a la religión sea mayor, invita a todos los que quieren renegar de la religión cristiana a que se quemen incienso ante los dioses y ya con eso quedan perdonados. Muchísimos caen en esa trampa y con tal de no perder sus bienes, su libertad y su vida misma, queman incienso ante las imágenes de los ídolos paganos y reniegan de la santa religión. El mal es inmenso. Cipriano, con gran prudencia, viendo que lo que primero buscaban es acabar con todos los jefes de la iglesia, huye y se esconde, pero desde su escondite envía continuas cartas a los creyentes invitándolos a no abandonar la religión por nada en la vida. Los paganos recorren las calles de Cartago gritando: pedimos que Cipriano sea echado a los leones, pero no lo lograron encontrar para echarlo
a las fieras. Hubo un corto periodo de paz y Cipriano volvió a su cargo de obispo, pero encontró que algunos aceptaban sin más en la iglesia a los que habían apostatado de la religión, sin exigirles hacer penitencia de ninguna clase. Se opuso a esta clase de relajación y en adelante a todo renegado que quiso volver a la iglesia le exigió que hiciera antes cierto tiempo de penitencia. Así preparaba a los creyentes para que en las próximas persecuciones no se dejaran dominar por el miedo y no renegaran tan fácilmente de sus creencias. Muchos se oponían a esta severidad, pero era necesaria para prevenir el peligro de apostatías en la próxima persecución ya que se avecinaba. Y sucedió que cuando vinieron después las más espantables persecuciones, los cristianos prefirieron morir antes que quemar incienso a los dioses de los paganos, y fueron mártires gloriosos. El año 252 llega la peste de tifo negro a Cartago, y empiezan a morir cristianos por centenares, y quedan miles de huérfanos. El obispo Cipriano se dedica a repartir ayudas a los que han quedado en la miseria, vende todo lo más valioso que hay en su casa episcopal y pronuncia uno de los sermones más bellos que se han compuesto en la Iglesia Católica acerca de la limosna. Todavía hoy, al leer tan emocionantes sermones, siente uno un deseo inmenso de dedicarse a ayudar a los necesitados. Sus oyentes se conmovieron al escuchar tan impresionantes enseñanzas y fueron generosísimos en auxiliar a las víctimas de la epidemia. En el año 257, el emperador Valeriano decretó una violentísima persecución contra los cristianos, pena de destierro para todo creyente que asistiera a un acto de culto cristiano, y pena de muerte para cualquier obispo o sacerdote que se atreviera a celebrar una ceremonia religiosa. A Cipriano le decretan en el año 157 pena de destierro, pero como donde quiera que vaya sigue celebrando ceremonias religiosas, en el año 258 le decretan pena de muerte. Se conservan las actas de la última audiencia que los jueces le hicieron para condenarlo al martirio. Son muy interesantes, dicen así. El emperador Valeriano ha dado órdenes de que no se permite celebrar ningún otro culto sino el de nuestros dioses. ¿Usted qué responde? Cipriano: yo soy cristiano y soy obispo. No reconozco a ningún otro Dios sino al único y verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra. A él rezamos cada día los cristianos. El 14 de septiembre, una gran multitud de cristianos se reunió frente a la casa del juez. Este le preguntó al mártir: ¿es usted el responsable de toda esta gente? Cipriano: sí, lo soy. El juez: el emperador le ordena que ofrezca sacrificios a los dioses. Cipriano: no lo haré nunca. El juez: piénselo bien. Cipriano: lo que le han ordenado hacer, hágalo pronto, que en estas cosas tan importantes mi decisión es irrevocable y no va a cambiar. El juez Valerio consultó a sus consejeros y luego de mala gana dictó esta sentencia, ya que se niega a obedecer las órdenes del emperador Valeriano y no quiere adorar a nuestros dioses y es responsable de que todo este gentío siga sus creencias religiosas. Cipriano queda condenado a muerte, le cortarán la cabeza con una espada. Al oír la sentencia, Cipriano exclamó: gracias sean dadas a Dios. Toda la inmensa multitud gritaba: que nos maten también a nosotros junto con él, y lo siguieron en gran tumulto hacia el sitio del martirio. Al llegar al lugar donde lo iban a matar, Cipriano mandó regalarle 25 monedas de oro al verdugo que le iba a cortar la cabeza. Los fieles colocaron sábanas blancas en el suelo para recoger su sangre y llevarla como reliquias. El santo obispo se vendó él mismo los ojos y se arrodilló. El verdugo le cortó la cabeza con un golpe de espada. Esa noche los fieles llevaron en solemne procesión, con antorchas y cantos, el cuerpo del glorioso mártir para darle honrosa sepultura. A los pocos días murió de repente el juez Valerio.
Pocas semanas después, el emperador Valeriano fue hecho prisionero por sus enemigos en una guerra en Persia y esclavo prisionero estuvo hasta su muerte el emperador Valeriano. Bueno, hermanitos, hoy la vida de los santos. Celebramos la vida de San Cornelio y San Cipriano, ambos mártires. La lectura nos habla de San Cornelio, nos dice que su nombre significa fuerte como un cuerno. Su pontificado se ve de alguna manera obstruido, obstaculizado por Noviciano, que proclamaba que la Iglesia Católica no tenía poder para perdonar pecados. Y se arma toda una revuelta con esto, y San Cornelio, basado en las Escrituras y basado en la fe católica, demuestra e insiste en que claro que la Iglesia Católica tiene el poder para perdonar pecados. Pero la Iglesia Católica, ¿qué es? La Iglesia Católica es, la parte principal de la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo. Y es Cristo que por medio de su Espíritu Santo le da la facultad a los sacerdotes que por medio de su sanación, de su perdón, podamos nosotros se nos sean perdonados nuestros pecados. Para la gente que no lo entiende, para la gente que no lo comprende, como le pasaba a este señor Noviciano, es importante saber que es una persona que se basan en sus propias ideas, en sus propios criterios, y no ven más allá de sus propios, digámoslo, algunos de sus propias ideas. Por eso es tan importante que nosotros, cuando vayamos a hablar de Dios, o vayamos a predicar el Evangelio, o vayamos a hablar de un principio, o vayamos a hablar de un evangelio, es importante que nosotros pidamos la iluminación del Espíritu Santo, y que siempre, todos los días de nuestra vida, estemos mirando nuestro comportamiento y nos reconozcamos necesitados del amor y la misericordia de Dios siempre, siempre, en todo instante de nuestra vida. Cuando vamos a dar testimonio, cuando vamos para predicarle a una persona, cuando vamos a ayudar al necesitado, siempre necesitamos del amor y de la misericordia de Dios y de su presencia, para que sea el Señor hablando por medio de nosotros, y no nosotros basados en nuestras propias razones y en nuestros propios criterios. Porque eso hace que nosotros confundamos a las personas y al mismo tiempo les estemos cerrando la puerta de la salvación. Y este señor Noviciano hace que con sus ideas en ese momento de la historia se forme un problema para San Cornelio, tanto así que San Cornelio fue desterrado, y en el destierro él muere martirizado. Y vemos también la vida de San Cipriano. Hoy la vida de San Cipriano, en su biografía, nos muestra a un hombre demasiado culto, un hombre que estudió mucho, un hombre que era muy sabio, un hombre que investigaba muchísimo, y escuchamos en su biografía que en la mayoría de edad se convierte al cristianismo. Y después de que conoce la vida de Jesús y que conoce el Evangelio, es un hombre que se entrega totalmente al Señor. Tanto así que es el primero, o uno de los primeros, que vive el celibato. Y es de no casarse, sino que vive la vida de Cristo, se casa con la iglesia, siente que su responsabilidad, siente que su amor fraternal es con la iglesia, que es el pueblo de Cristo. ¿Y qué pasa con esto? Vemos que San Cipriano entonces empieza toda una carrera de evangelización. Empieza a evangelizar y empieza a entregar ese testimonio del amor de Dios a las demás personas, no solamente desde el Evangelio,
sino que su biografía nos muestra que también desde su comportamiento con los demás es un hombre demasiado querido, demasiado amable, un hombre muy sensato, un hombre que inspiraba mucho respeto y a la vez mucho cariño y mucha confianza en los demás para acercarse al Evangelio. Nos hablan también su biografía de que fue un hombre que hizo una reflexión muy importante sobre el Padre Nuestro, maravillosa reflexión que hasta nuestros días se mantiene. Y eso es algo maravilloso porque nosotros muchas veces repetimos el Padre Nuestro como loritos, pero no nos damos cuenta todo el contenido y toda la grandeza que están en estas pocas palabras, todo lo que significa, todo el poder maravilloso que tiene esta oración. Por eso fue la oración que Cristo nos enseñó, el Padre Nuestro. Y también vemos en su biografía que hace una reflexión muy grande sobre el valor de la limosna, el valor de dar sin esperar nada a cambio, el valor de diezmar, el valor de compartir lo que tenemos con los demás. Y nos cuenta su biografía también que fue un hombre que todo lo que tenía lo compartió con los demás. Se afanaba mucho porque los más necesitados pudieran salir de esas necesidades y aportaba en su evangelización para que esto fuera posible. En la historia, en el momento en que él está viviendo, en ese momento de la historia, la iglesia empieza a ser muy perseguida. Y los reyes de esa época, o los emperadores de esa época, o los monarcas de esa época, o las personas encargadas de la política de ese momento de la historia, fueron hombres que estaban adorando, su interés era el único de adorar ídolos. ¿Y por qué adoraban ídolos? Adoraban ídolos porque era la manera de someter a las personas, de someter al pueblo. Como el ídolo es creado por el hombre, pues ellos mismos van a crear sus propias leyes para poder someter a los demás. Y como el pueblo es ignorante, pues el pueblo en su ignorancia va y se somete a estos ídolos que realmente son las mismas personas que los están gobernando y que los van a esclavizar por medio de sus ideologías. Las personas que no estaban convencidas de su fe, pues simplemente renunciaron en ese momento a su fe, quemaron incienso, hicieron adoraciones a los ídolos y la iglesia empieza a ser perseguida, empiezan a matar a todo el pontificado y San Cipriano se da cuenta de esta situación y se esconde para poder estar él liderando la iglesia. Sigue liderando la iglesia y en ese momento de la historia hay una paz, una pequeña paz, como un pequeño acuerdo entre ellos y deja de ser perseguida la iglesia y San Cipriano vuelve a predicar el evangelio y se da cuenta que las personas que en ese momento todavía se declaraban católicos empezaron a aceptar a las personas que los perseguían, pero estas personas no tenían arrepentimiento. Entonces él le suscita a la iglesia en ese momento que estas personas tienen que vivir el arrepentimiento y que tienen que conocer de verdad el evangelio para que así no caigan en la ignorancia que cayeron en el primer momento y se puedan mantener y sostener en su fe. San Cipriano es martirizado y San Cipriano es cortada su cabeza. Y San Cipriano, dice la historia, dice la biografía, que acepta que él es cristiano, que muere por la vida de Cristo, que él fue el que evangelizó a su pueblo. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Que primero que todo tenemos que poner todas nuestras facultades al servicio de los demás y al servicio de Dios. Segundo, que nuestro compromiso cristiano debe ser hasta la muerte. Tercero, que tenemos que compartir las cosas que Dios nos ha dado, lo que nos ha regalado con nuestro prójimo. Los demás son hermanos en Cristo. La necesidad de los demás debe ser nuestra necesidad, debemos sentirla como propia. Y cuarto, hasta la muerte con Cristo. Debemos morir con Cristo y debemos resucitar con Él. Es la enseñanza de San Cipriano para este día. Dios los bendiga, hermanitos. San Cornelio nos hizo una profesión tan maravillosa y es que dicen lo que no proclamaba
bien novaciano. Y es que fue su máximo contradictor. La Iglesia Católica no tenía el poder para perdonar los pecados. Al contrario, es la Iglesia Católica la que más tiene el poder para perdonar nuestros pecados, porque tenemos el sacramento de la confesión. Es decir, nosotros sí reconocemos que hemos sido pecadores y que tenemos que redimirnos ante el Señor mediante su máxima representación aquí en la tierra, que son los sacerdotes. Claro, eran unas épocas donde apenas estaba institucionalizando el cristianismo, no llevaba ni 200 años de existencia. Un poquito más de 200 años. Eso es lo que nos recuerda esto en su pontificado. Qué maravilloso significado. Fuerte como un cuerno. Y ahí está el Señor profesándonos la fe y la voluntad de continuar adelante para que no miremos hacia atrás y siempre en el camino de la verdad a una poderosa benevolencia y a un poderoso sentir y profesar la fe en el Señor. Que el Señor nunca nos permita mirar hacia otras cuestiones, porque el Señor ha venido a salvarnos. ¿Qué nos decía también Novaciano? El que hubiera renegado su fe nunca más podía ser admitido en la Santa Iglesia. Ahí nos estamos dando cuenta del error en el que caímos y en el que profesamos cuestiones que no merecen la verdad en el Señor. ¿Qué es lo que tenemos que entregar cada día más, cada profesar, cada sentir? Es que todo el mundo es admitido si en verdad está arrepentido de su herejía o de su persecución contra la Santa Madre Iglesia Católica. ¿Qué pecados? Fornicación, impureza y adulterio tampoco podían ser perdonados. No cometerás actos impuros, ahí dice un mandamiento de la ley de Dios, pero todos los mandamientos son perdonables si en verdad demuestras un arrepentimiento. Qué maravilla como San Cornelio lo apoyaron a San Cipriano, el siguiente santo, y allá en África, para en verdad un territorio donde fue y será pagano por mucho tiempo más, lastimosamente, pero en verdad todos esos sufrimientos valieron de ese martirio. Y San Cipriano, por más de las persecuciones del emperador Decio y el emperador Valeriano, y todo lo que predicaba las buenas enseñanzas para que esa gente que no conocía esta fe de la verdad tuviera la voluntad de aprender, de conocer, de vivir las sagradas escrituras. Nunca huyó ni se resistió a esconderse. Él resistía en el cañón, ahí diciendo: me parece que Dios ha expresado su voluntad por medio del clamor del pueblo y de la aclamación de los sacerdotes. Por eso, él no renunció a sus cargos y él de verdad decretaba la verdad y la permanencia en la cuestión poderosa del Señor. ¿Qué nos está enseñando también? No debemos adorar a otros dioses. Quemen incienso y serán perdonados. Ahí estamos, volviendo a caer en las mismas cuestiones. Adoramos a otros dioses, que es el dios dinero, el dios fama, el dios material, el dios que ni siquiera son dioses porque no hay ninguna representación de ellos físicamente. El único Dios que tenemos que en verdad pedirle perdón y venerar, adorar, glorificar, santificar y expresar nuestra voluntad es nuestro Padre Abba, que está en el reino de los cielos, y a nuestro Señor Jesucristo, que en verdad ha venido a salvarnos y a redimirnos del pecado de la humanidad. No nos vamos a esconder, nos van a perseguir, vamos a decretar pena de muerte en muchos años adelante, porque nos van nuevamente, después de todo lo que ha acontecido, a expresar odio y repudio, porque esta es la fe de la verdad. Por eso nos persiguen, por eso en verdad el Señor quiere que en verdad profesemos cuestiones de salvación a todas las personas que en verdad merecen de la voluntad del Señor. Que necesario vivir
a través de estos santos nos expresan que San Cipriano fue un mártir que luchó y dijo: gracias, Señor, porque tengo la honrosa voluntad de morir en tu santo nombre. Gracias sean dadas a Dios y que siempre exclamemos ello. Miren lo que se unió en el pueblo para defender a San Cipriano, porque en verdad hizo cuestiones hermosas en el santo nombre del Señor. Toda esa persecución fue para que se enmarcaran los libros históricos bíblicos de que en verdad hay un verdadero Dios y que Él no nos va a desamparar. Porque este reflejo de la pena de muerte en pleno siglo III es la máxima expresión de fe de que el Señor siempre ha estado con nosotros, y es para que recordemos ese legado de que no nos vamos a rendir ante el nombre del Señor. Que en nuestra redención siempre intensifiquemos nuestro sermón a ayudar a las personas más necesitadas, tanto de fe y de conocimiento, porque viven en un mundo de sumisión e ignorancia que les ha condicionado la vida material, así como un mundo de la salvación en el Señor, proveyéndoles cosas que en verdad dice: Señor nunca te va a desamparar si en verdad crees en Él. Recuerden que el Espíritu Santo siempre nos va a enseñar el camino correcto para que llevemos cuestiones de salvación y que siempre busquemos que el sacrificio de renunciar a las cosas mundanas que no son del Señor son cuestiones de la verdadera salvación, para que nosotros veamos profesar en la fe y que nosotros, así como en África fue un territorio santo por San Cipriano, nosotros veamos también santidad en la tierra que ha declarado santa el Señor en esta época. Que en pleno siglo XXI no reneguemos al Señor, y que estos santos mártires nos acompañen en el profesar de fe y en el camino de la salvación. Amén. Queridos hermanos, siempre nosotros hablamos en todo ámbito de la vida personal, familiar, laboral, etc., de algo que es la fidelidad y la persistencia. Soy fiel a mi empresa, soy fiel a mis principios, a mis valores, soy fiel a mi familia, soy fiel a mis amigos. Bueno, y el otro tema es el de la persistencia. Estos dos santos, fíjense que fueron condenados a muerte. Se dio la muerte, ¿por qué? Por ser fieles ¿a qué? A las enseñanzas de nuestro Señor. Y fueron persistentes porque decían: no, yo sigo, va a morir, cambie, no Señor, que no Señor. Y le decían a las personas cuando denigraban de la misma fe cristiana, cuando hablaban mal, cuando decían, le dijo: no, venga, espera un momentico, pero después de que usted se vaya y diga todas esas cosas y haya hecho todas las blasfemas, tiene que tener una penitencia para que pueda retomar el camino. Nunca claudicaron estos santos en sus principios, en sus valores, en su amor por las enseñanzas de nuestro Señor. Esas enseñanzas que hoy en día, después de 2000 años, siguen válidas y siguen valiendo y estarán siempre, como lo es nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Ahora, nosotros pensemos, claro, ellos fueron, y bueno, hoy en día de pronto ninguno va a decirnos que va a ir a quitarnos la cabeza porque vamos a la Eucaristía, vamos a la iglesia, porque decimos que Dios es nuestro Dios, pero fíjese que ahí empezamos a tener las primeras discrepancias. Analicemos, hermanos, ustedes y yo, ¿cuántas veces le hablamos de Dios a las personas? Ya ni lo hacemos. Ya el enemigo está por todos lados porque ya no tiene que pelear eso, porque ya ni siquiera nosotros lo hacemos. Cuando hay alguna persona en momentos de dolor que sabemos, de angustia, ni siquiera le hablamos de Dios. Ni siquiera le invitamos o le pedimos que nos acompañe un rosario. No lo hacemos.
Hermanos, nosotros estamos claudicando, estamos dejando, estamos casi que apostatando contra esa virtud, contra ese valor y contra ese amor que el Señor nos ofreció en la cruz. Él nos entregó todo allá. Y nuestro Padre Creador envió a su único Hijo para que muriera por nosotros. Y nosotros no somos fieles. Pero también fallamos en esa persistencia. ¿Persistir en qué? En nuestros actos de piedad. Esos actos que nos permitan acercarnos y purificarnos y entrenarnos como los deportistas. Los deportistas tienen que entrenar y ellos no dicen, la competencia es en un mes, entonces espere, salgo y entreno. Y hay muchos testimonios de eso. Me acuerdo en la época dorada del ciclismo, alguna vez entrevistaban a uno de estos grandes ciclistas, dijo, no, pues yo la verdad, yo después vine de Europa y no entrenaba mucho, más bien salía, tenía fiestas, aquello, y no entrenaba, y eso le cobró factura. Y así tenemos muchas historias, pero es algo que es de la realidad y vemos en las noticias. Un deportista. Pero nosotros también tenemos que hacer eso. No podemos claudicar. Estos hombres perdieron su vida. Bendito Dios, como dice la palabra de Dios y le dijo el Señor, aquellos que pierdan la vida por mí en este mundo, la ganarán en el cielo. Bueno, vuelvo a repetir, tal vez a ninguno de nosotros, ni a usted ni a mí, nos vengan a quitar la cabeza, a separar la cabeza del cuerpo con una espada, con un hacha. Pero podemos perder lo más grande, que es el alma. Pueden separarnos para hacer como un poco el tema más lúdico, pero no necesariamente tan justo a las letras o al renglón. Nos pueden separar el alma, porque el alma se puede perder con tantas teorías, con tantas prácticas, con tantas costumbres que hoy en día se dan. Y nos pueden cortar el alma. O sea, no quiero entrar tan literalmente a decir, no, pero es que el alma nunca se va a ir. No, es para hacer como un ejemplo. Podemos perder, esos hombres perdieron su cabeza. Nosotros podemos perder el alma, que es más grave. Porque ellos dejaron de existir en este mundo. Pero donde nosotros perdamos la gracia de estar en el paraíso, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, en presencia de nuestro Señor, eso sí es más grave. Queridos hermanos, vamos a pedirle a estos santos y que estas reflexiones que hemos compartido, que estamos compartiendo en estos momentos, en este santo del día, nos permitan pensar eso. Que por ningún momento, por ningún motivo, vamos a dejar que nos corten el alma. No, la vamos a salvar con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda y la intercesión de la Santísima Virgen María, porque es el Señor el que nos da la fuerza para persistir día a día. Nosotros no, nuestro cuerpo, lo decía San Pablo, nuestro cuerpo busca el pecado, claro, pero es la fuerza, Señor, ven Dios, ven Espíritu Santo, ayúdame, el que nos permite que podamos resistir y no desistir de ser cada día más y más fieles al Señor. Que Dios nos bendiga, nos llene de su amor y de su gracia. Amén. Padre del cielo, en este día te queremos pedir que nos ilumines, que nos llenes de tu presencia por medio de la vida de estos santos que compartimos en el día de hoy. Te pedimos que nos fortalezcas para que de verdad nosotros tomemos con sentido propio nuestra fe y donde quiera que estemos, en nuestro sitio de trabajo, sea humilde, sea en el lugar donde queramos estar, en nuestra oficina, estemos en un banco, estemos como barrenderos, estemos como vendedores ambulantes, estemos como conductores de transporte, podamos llevar nuestro mensaje, tu mensaje de amor, Señor. Que sintamos la necesidad del otro como propia. ¿Cuánto nos cuesta, Señor, ser nosotros solidarios en esta época? Muchas veces predicamos tu evangelio de amor y nos quedamos ahí. Solamente predicando, solamente diciéndole al otro que Dios te bendiga, vamos a orar por tu necesidad, pero no miramos en qué nosotros podemos aportar para la necesidad del otro. ¿Qué puede estar necesitando el otro? ¿De qué me puedo desprender yo para que el otro pueda vivir mejor?
No, somos egoístas, Señor, y nos mantenemos en nuestras propias ideologías, cuidamos nuestro metro cuadrado, Señor. Perdónanos por eso. Por eso, Señor, hoy por medio de la oración del Padre nuestro, nos queremos acercar a ti con un corazón sincero y pedirte, Señor, que muevas nuestro espíritu para que podamos ponerlo al servicio de los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre hermosa y celestial, que tú en verdad estabas ayudando a estos obispos, a San Cipriano y a San Cornelio en estos momentos dura de persecución, para que en verdad todos nosotros los seguidores de Cristo, de tu Hijo amadísimo, nunca sintamos vergüenzas de ser cristianos. Tú tampoco sentías vergüenza, mamita María, aunque estuvieras en la ley judía, proclamabas que el verdadero Hijo del Hombre y Hijo encarnado en Dios era tu amadísimo Hijo. Nunca sentiste vergüenza por tu Hijo y siempre lo defendiste en todo momento, porque en verdad era su necesidad hacer cosas maravillosas en el santo nombre de nuestro Padre Celestial. Que permita siempre proclamar buenas obras y palabras con tu poderosa intercesión, mamita María. Por eso te decimos: Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santos Cornelio y Cipriano, rueguen por nosotros. Santos Cornelio y Cipriano, rueguen por nosotros. Hermanitos, hemos llegado al final del santo del día. Hoy hemos tenido 2 santos, gracias a Dios, que por medio de su ejemplo nos han invitado a la constancia, al amor de Dios y al compromiso cristiano. Dios los bendiga, hermanitos. Ojalá que nos haya quedado una gran enseñanza de la vida de estos santos y podamos no solamente guardarla para nosotros, sino compartirla con los demás. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Bendito sea el Señor, nuestro Padre Creador, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, por este espacio que nos ha permitido compartir con cada uno de ustedes, nuestros hermanos y oyentes, y también con mis hermanos de comunidad, con quienes pude estar compartiendo y siendo bendecido en este servicio. Dios les bendiga. Y me despido de todos los oyentes de la emisora de la fe, de la alegría y la enseñanza, de los misioneros laicos católicos Anatetú. No olviden compartir estos espacios. Me despido de mis hermanos con los que compartimos este profesar en la fe, y sigan sintonizando esta emisora de entendimiento para que estos santos nos conviertan a esa santidad que el Señor quiere en cada uno de nosotros. El Señor los siga bendiciendo.